Aleluya al Señor. Mateo capítulo 8, versículo 28. Vamos a estar hablando de una porción de la palabra, aleluya, sobre la vida de unas personas llamados los endemoniados gadarenos. Gloria al Señor. Durante este mes hemos estado hablando de Cristo, aleluya. Cristo saltaría a poder traer un ateo aquí y traer a uno de allá y confrontar. Vamos a hablar de la palabra, que tú piensas de Cristo. Y a lo mejor cada persona puede creer en lo que quiera creer, pero yo le diría, cree tú en lo que tú quieres creer, pero yo creo en Cristo porque yo he conocido al Señor. Y yo sé que Él es real, aleluya. Y yo quiero hablar de esa experiencia maravillosa que tuvieron estos hombres que no esperaban. Dice la Biblia en Mateo 8:28, dice así la palabra del Señor. Cuando llegó a la orilla, a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Eran bravos, eran terribles. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Jesús, Hijo de Dios. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus entornos. ¡Qué tremendo! Vamos a orar al Señor. Mano Ortiz, en oración ante la presencia del Señor. Santo tú eres, Padre, glorifica tu nombre. En el nombre de Jesús necesitamos tu presencia en poder. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Santo, papá. Tuya la gloria, Jehová. Amén, santo. Ayúdame a adorarlo, ayúdame a adorarlo. Aleluya. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, aleluya, aleluya. Grande es tu poder y tu presencia, grande tú eres, Jehová. Creemos en ti, Señor, y que tú tienes el control de todo el mundo. Gracias, Padre, gracias, Jehová. Aleluya. Siéntese, hermano, siente su alabanza. Aleluya, vive Cristo, aleluya. Aleluya, aleluya. Dele Alaba, toda te libertad goza, al se Señor anda, para alaba, adorarlo. Jehová. Gloria a Cristo, aleluya. Santo. Gadarea, la ciudad de los Gadarenos, que en otras versiones de la Biblia también se llama Cesarea. Hay una confusión cuando las personas tratan de hablar de esta ciudad. Era una ciudad un poco solitaria, gloria al Señor. Era a la orilla, estamos hablando del mar. Jesús se paseaba mucho cerca de la gente que pescaba. Pero en todas las enseñanzas que Cristo vivía, o en todo lo que Él hacía, había una enseñanza. Y Cristo siempre estuvo cerca de los pescadores, haciéndonos entender su misión como pescador de hombres. Esta ciudad tenía unas personas que estaban endemoniadas, poseídas por demonios. La Biblia habla de varias jerarquías en el área demoníaca. La Biblia habla de malicias, de demonios, de principados, de potestades y de gobernadores de las tinieblas. Todos ellos tienen unas autoridades y unas posiciones y trabajan de acuerdo a la encomienda satánica que ellos tienen. La Biblia habla de algo que se llama legión. Legión es como tener un ejército completo frente a ti que te hace frente. Una persona que tiene una legión
tiene, como decimos, un gran ejército de demonios dentro de sí poseídos. Mire cuán fuerte era la experiencia de estas personas que vivían en Gadarea, llamados los Gadarenos, que dice la historia bíblica que estas personas vivían en un sepulcro. Una persona cuerda, una persona normal, desea vivir en una casa, en un apartamento, en un lugar tranquilo, donde habite junto con su familia. Ninguna persona que tenga su juicio cabal va a querer vivir en un sepulcro. Un sepulcro es un lugar donde lo que hay son muertos, un lugar donde lo que quedan ya son huesos o gusanos o tierra, o simplemente donde nosotros llevamos una persona cuando parte y la enterramos sabiendo que quizás ahí queda el resto de sus huesos o algo de su genética, pero su alma o se fue al cielo con el Señor o quizás no se fue al cielo con el Señor. Pero la Biblia dice que estas dos personas estaban tan poseídas de demonios que no tenían casa donde vivir. Entiendo yo que su conciencia no estaba cuerda. Y cuando una persona no está cuerda, no tiene su mente al día, vienen muchos pensamientos. Y cuando esos pensamientos comienzan a maquinar en su mente, se le forman nudos, nubes, turbaciones en su mente que lo llevan a una condición mental. Hay muchas condiciones mentales en la tierra. La gente padece de esquizofrenia, la gente padece de fobia, la gente padece de depresión. Aunque hay depresiones que son naturales, normal que tú un día estés triste por una situación y la gente te diga, oye, no me siento bien, me siento así. Pero cuando una persona cae en una depresión que lo lleva a abandonarse físicamente, que lo lleva a dejar de comer, que lo lleva a dejar de asearse, que lo lleva a alejarse de la humanidad, que lo lleva a abandonarse por completo. Esta es una condición que ya está trabajando psicológicamente y espiritualmente en la vida, que si esta persona a tiempo no se sacude, lo ata. Entonces los demonios toman la ocasión en ese momento y cuando ven una persona en depresión o en una condición mental, toman posesión y comienzan a acechar la vida de la persona. Entonces el problema es que si la persona no está en contacto con Dios y en lo espiritual, no va a discernir. Y entonces estos demonios toman ocasión de esta vida y lo atan y lo vuelven una persona depresiva, y la persona es posesionada mentalmente y es cautivada por el enemigo. Amén, aleluya. Hay condiciones como la esquizofrenia. Yo hablaba con un profesor en la universidad hace años que es médico en el centro de esquizofrenia en Río Piedras, donde están los casos más críticos de locura y de personas con condiciones mentales. Y él dice que él lleva una vida siendo médico, doctor en esa institución psiquiátrica, pero él dice que el 98% de las personas que están allí, él dice que no son personas enfermas, sino que son personas que están poseídas por demonios, que son personas que están atadas por demonios, que su mente y su corazón están cauterizadas por el enemigo. El problema es que el gobierno no permite que la iglesia pueda entrar allí a causa de la condición de seguridad. Pero él dice, y eso para mí fue tan sorprendente, cuando él se levanta frente a un montón de profesionales y le dice, yo estoy 100% seguro que el 98% de las personas que están en el hospital esquizofrénico son personas que están poseídas por demonios. Tremendo, ¿verdad? Cuando tú entras a este lugar, él cuenta que en una ocasión estaba una paciente en un cuarto y él tenía que ir a verificarla y hacer un chequeo médico. Y él dice, porque su mamá es cristiana, él dice que cuando él entró allí, él entra con temor, porque él sabe que una persona endemoniada quizás pese 10 libras mojados, 100 libras mojados, pero esos espíritus demoníacos hacen que ese cuerpo tenga una fuerza violenta. Y él cuenta que cuando él entró a aquel lugar, aquella endemoniada se le quedó mirando como para ir encima de él, pero algo la detuvo y ella se viró hacia atrás y se fue hacia el otro lado contrario y no pudo tocar a aquel hombre. ¿Sabes por qué? Porque aquel hombre tiene una mujer, una madre, que es una mujer de Dios, que día
encuentra. ¿Hay poder o no hay poder en la oración? ¿Hay poder o no hay poder en Cristo? Claro que hay poder. Aleluya. Porque Dios es grande y poderoso. Amén. Vive Cristo. Aleluya. Santo. Cuando vemos una